presentar el trabajo que se desarrolló durante el año pasado, en el cual se busca mostrar una serie de recomendaciones para la protección sísmica de tuberías de cobre y tubería en general, en realidad, porque muchas de estas cosas son extrapolables. Mi nombre es Rodrigo Bertamales, soy ingeniero civil y me dedico básicamente a apoyar a empresas de ingeniería, de arquitectura, de especialidades que quieren desarrollar proyectos que cuenten con algún nivel de desempeño sísmico, de continuidad de operación, protección de inversión y cosas por el estilo. Por ende, soy especialista en diseño no estructural, sistema de aislación sísmica, disipación de energía y todos los sistemas que son y que ayudan, digamos, a conseguir continuidad de operación en estructuras. ¿Ya? La presentación que les voy a hacer, y voy a mostrar acá, lo siento los de allá, después me cambio para allá, pero les voy a mostrar un resumen de lo que está incluido en el documento que ustedes tienen en sus mesas, que básicamente es de botas de recomendaciones orientadas a minimizar efectos sísmicos y del fuego en instalaciones de agua potable y de gas. Fundamentalmente el tema de la exposición que tenemos en Chile es única en el mundo, ya lo anticipaba Manuel en su presentación anterior. Si vemos una línea de tiempo, aquí está el año 1500, la llegada de los conquistadores, y tenemos el presente, aquí se muestran las distintas rupturas que se han producido en las fosas frente al territorio chileno. Por ejemplo, acá podemos ver en el año 1960 la ruptura que se produjo en el terremoto de Valdivia. Aquí tenemos el terremoto del 2010, que tuvo una longitud de 500 kilómetros aproximadamente, este tuvo 1000 kilómetros de longitud de ruptura. Podemos ver cómo las distintas zonas del país han sido afectadas todas por terremotos. ¿Ya? Podemos ver también las zonas donde hay gap sísmico, por ejemplo aquí no ha temblado en la zona de Copiapó, Caldera, no ha habido un terremoto fuerte en más de, el último fue en 1922, o sea casi 100 años sin un terremoto significativo. ¿Ya? Lo mismo en la zona norte, Arica, Molledo y todo lo que es el sur de Perú, la zona de Hilo, digamos. Tampoco ha sido afectado por un terremoto donde se espera que ocurra algo magnitud 9, 8 y medio o algo por el estilo, que es muy, muy destructivo y que en el caso de Arica ha devastado la ciudad por lo menos 3 veces en el pasado. Entonces tenemos gap sísmico en Arica, en Copiapó, etcétera. ¿Ya? En el caso de la zona central ya tenemos terremotos recientes. De hecho, aquí falta mostrar, por ejemplo, el terremoto que tuvimos en el 2015, el terremoto de Illapel, que afectó a esta zona de acá, prácticamente, el terremoto de Iquique del año 2016 que afectó a la zona de acá, etcétera. O sea, hay muchos terremotos que faltan en esto, pero dos cosas: mostrar que ninguna zona en Chile está exenta de terremotos, y segundo, mostrar que los terremotos afectan el país en forma realmente periódica. En la zona de norte, si ustedes se fijan, en Arica, donde tenemos un gap sísmico importante, los terremotos grandes se repiten aproximadamente cada 120 años. ¿Ya? Y el último fue hace aproximadamente 130, 140 años, en el año 1877. ¿Ya? Si uno mira un resumen de los eventos sísmicos destructivos que han afectado al país desde el año 1570 en adelante, donde aparecen ya información de la actividad sísmica que ha afectado al país en las crónicas de los conquistadores, podemos ver que en los últimos 440 años hemos tenido aproximadamente 30 eventos con magnitud sobre 7.5, sobre 8, sobre 8.5, ¿ya? Que son terremotos con características extremadamente destructivas. ¿Ya? Si uno saca el promedio, 440 dividido por 30 años, significa que tiene un evento destructivo cada 15 años. ¿Ya? Es decir, en el ejercicio de nuestra profesión, que digamos será unos 40 o 45 años, nos vamos a ver afectados por lo menos por 3 o 4 terremotos de características destructivas. ¿Ya? Es decir, nuestro trabajo, seamos constructores, diseñadores, ingenieros, arquitectos, instaladores, inspectores, lo que seamos, ¿ya? Nos vamos a ver enfrentados por lo menos 3 o 4 veces a terremotos con características destructivas en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, eso nos llama a no descuidar los temas sísmicos y particularmente en el tema de instalaciones, componentes no estructurales, elementos arquitectónicos, elementos mecánicos, elementos eléctricos, ha estado históricamente en nuestro país relativamente descuidado. ¿Ya? En relación a la motivación, también continuando con el tema, los costos de inversión en los contenidos de las edificaciones es significativo en relación al costo de la inversión en un proyecto de gran envergadura. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, el profesor Miranda hizo un estudio de cuál era la distribución de los costos, ¿ya? En distintos tipos de edificaciones, oficinas, hoteles y hospitales. Por ejemplo, en el caso de edificios de oficina, el 18% del costo de inversión corresponde a elementos estructurales, a la obra gruesa. ¿Ya? Obra gruesa, entendiendo por ello vigas, pilares, columnas, losas y fundaciones. 5 ítems. La ingeniería en Chile se ha enfocado históricamente en poner
diseño solamente en obra gruesa, que es donde está solamente el 18% de la inversión. Y el restante 82% del costo de la inversión, que son generalmente tabiques, cielos falsos, ascensores y todas las instalaciones, por supuesto, entre ellas las redes de agua, de gas, las luminarias, etcétera. Todo eso cuenta por el 82% de la inversión, ¿ya? O sea, ahí es donde está el gran costo de la inversión y es generalmente lo que ha quedado descuidado por la práctica profesional, no solo chilena, sino también a nivel mundial, ¿ya? Esas cifras, en el caso de los hospitales, son aún más extremas porque la inversión en la obra gruesa es solamente del 8%, pero todo el resto de la inversión son equipamiento médico que tienen un costo importante y cosas por el estilo. Y hay mucho equipamiento industrial y cosas por el estilo, ¿ya? En Chile las cifras son ligeramente diferentes, pero no muy distintas. En Chile la obra gruesa tiene un costo que fluctúa entre el 20 y 30% del costo de la inversión, dependiendo del proyecto, ¿ya? Es decir, es un poquito más caro en términos relativos la inversión en obra gruesa en relación a la inversión de los contenidos. Pero aún así, los contenidos cuentan por el 70-80% de la inversión, ¿ya? Si uno mira un análisis de los costos, de las pérdidas económicas que se observan durante un terremoto, estos son cifras de Estados Unidos, pero que conversan bastante bien con la experiencia chilena, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se muestra que en un terremoto de diseño, digamos, o con características de un terremoto de diseño, que es un terremoto que ocurre cada 475 años en Estados Unidos, ¿ya? Si uno mira en un gráfico de torta cómo se distribuyen las pérdidas económicas, puede ver que el 32% de las pérdidas son cielos falsos, 21% ascensores, el 27% tabiquería, que son las principales pérdidas económicas, ¿ya? Importante notar que solamente el 2% de las pérdidas económicas son en la estructura resistente, ¿ya? Cosa que pasa acá en Chile. Acá en Chile tenemos muy poco daño en estructuras. Los edificios en Chile se dañan re poco, ¿ya? Si miramos la estadística, que la voy a mostrar más adelante, son muy pocos, me caben en esta mano, los edificios que en Chile han colapsado durante eventos sísmicos severos, ¿ya? Y sabemos que no son más de 5, ¿ya? Y en Estados Unidos lo mismo, solamente el 2% de las pérdidas económicas son pérdidas en la estructura, el resto, 98% de las pérdidas económicas están asociadas a componentes no estructurales, ¿ya? En Chile se estima que en el año 2010, de los 33 billones de pérdidas económicas que se produjeron, el 90% estuvo asociada a pérdidas en contenidos, ¿ya? Ahora, si bien los sistemas de redes de agua no son lo más significativo en las pérdidas económicas, porque las pérdidas económicas, insisto, se concentran en tabiques, ascensores y cielos falsos, sí son un factor fundamental que puede interrumpir la operación de nuestra infraestructura. Durante el terremoto de Northridge, inmediatamente después del terremoto de Northridge de Estados Unidos, y son redes de agua que se cortaron, que estaban cruzando precisamente juntas de dilatación, como las que mostraba Manuel en su presentación anterior, se cortaron las redes de agua, generan una inundación y se produjeron pérdidas económicas por $600 millones en el hospital Olive View, que está en zona epicentral. Interesante es que habían dos hospitales. Este hospital que les mencionaba anteriormente, el Olive View, ya que presentó esta pérdida de $600 millones, y a menos de 4 cuadras de distancia estaba este hospital de la Universidad del Sur de California, ¿ya? Que también se va afectado por el mismo terremoto, pero ese edificio contaba con aislación sísmica, ¿ya? Ambos edificios estaban instrumentados. En un edificio se midió en la base 0.8 G y en el techo 2.3 G, es decir, hay una amplificación dinámica de las demandas de aceleración en altura, ¿ya? En este edificio es donde se produjo la rotura de las tuberías y se produjeron los $600 millones en pérdida. El hospital estuvo paralizado 6 meses además, ¿ya? Por los daños que se produjeron. Pero en el edificio que tenía aislación sísmica, la aceleración en la base, bajo los aisladores, fue de 0.37 G en el segundo subterráneo, e inmediatamente sobre los aisladores sísmicos la aceleración fue de 0.13 G. Y para arriba la aceleración constante e incluso más pequeña a nivel de techo, ¿ya? Se mueve como un cuerpo rígido, la aceleración es mucho menores, ¿ya? Y esta observación fue que en el año 1994 detonó el uso de aislación sísmica a nivel mundial, ¿ya? Hoy día, como ustedes saben, el Ministerio de Salud obliga a que todos los hospitales en Chile se construyan, o sea, no obliga, recomienda que la mayoría de los hospitales se construyan con aislación sísmica, ¿ya? En Perú es obligatorio, ¿ya? En Perú no se puede construir ninguna infraestructura de salud si no cuenta con sistema de aislación sísmica, ¿ya? Porque se entiende que esta es la única forma en la cual se consigue que las aceleraciones se reduzcan, típicamente por un factor entre el 70 y el 80%, ¿ya? Lo que permite dar ciertas garantías de que el hospital se va a mantener operativo en caso de un evento sísmico extremo, ¿ya? Y eso, insisto, después fue corroborado durante el terremoto de Kobe. En el terremoto de Kobe en ese minuto había
un centenar de edificaciones con aislación sísmica, ninguna tuvo daño, todas continuaron operando, etcétera. En Chile, la experiencia en el año 2010 indica que en el hospital militar estaban operando a las 3 de la mañana, ¿ya? Y los médicos pudieron continuar operando durante y después del terremoto, ¿ya? Que fue una primera experiencia de gran envergadura en Chile de aplicaciones de aislación sísmica. Decíamos que en temas estructurales la experiencia en el terremoto del año 2010 fue realmente positiva. En general, un buen desempeño. En la zona afectada, en la zona centro-sur de Chile, hay aproximadamente 10.000 edificios con más de 3 pisos, ¿ya? De esos edificios, solamente 5 edificios colapsaron, que corresponde al 0.05% del stock, ¿ya? Y eso es bastante mérito, digamos, y la consecuencia de una aplicación de una norma, la NSH 433, que tiene requisitos bastante estrictos para el control de deformación en estructura y además que contamos con una masa de ingenieros en Chile que son de muy buena calidad, ¿ya? Y 35 edificios aproximadamente son los que fueron recomendados para demolición y demolidos, digamos, edificios con diseño sísmico. 35 edificios fueron demolidos, que corresponde al 0.35% del stock, ¿ya? Entonces, en general, el desempeño sísmico de la edificación en Chile fue muy bueno, ¿ya? Ahora, si uno compara esta cifra con lo que le pasó a los neozelandeses después del terremoto de Christchurch en el año 2011, ¿ya? Estas cifras son bastante positivas. Si uno va al centro, al downtown de Christchurch, los neozelandeses tuvieron que demoler entre el 30 y el 40% de las edificaciones que estaban en el centro, ¿ya? Por los daños que presentaron sus edificaciones, ¿ya? En Chile tenemos el beneficio de que los terremotos no son destructivos y que tenemos ingenieros de muy buena calidad, ¿ya? Sin embargo, las pérdidas económicas, como decíamos anteriormente, y digamos, el mayor problema que tuvimos el año 2010 fueron los componentes no estructurales, ¿ya? Esa foto que ustedes ven ahí en la postal del terremoto del año 2010 es una foto que se tomó en la zona del Gatsby, en el aeropuerto de Santiago, y que muestra colapsos generalizados de sistemas no estructurales, cómo interactuaron los sistemas distribuidos, con redes de agua, con luminaria, con cielos falsos, etcétera, redes de incendio, con el mobiliario, y ese fue el resultado, ¿ya? Ustedes saben que el aeropuerto de Santiago estuvo fuera de operación por varias semanas, ¿ya? Las pérdidas económicas fueron significativas. Obviamente fueron cubiertas por los seguros correspondientes, pero lamentablemente si esto hubiera ocurrido en horario hábil, digamos, cuando esto está lleno de gente, quizás hubiéramos tenido mucha más pérdida de vida humana de lo que se observó, ¿ya? Y situación del mismo tipo se observó en toda la red hospitalaria de Chile, en muchos hoteles, en casinos, en oficinas. Fue bastante generalizado el daño en componentes y sistemas no estructurales. En el caso particular del sistema distribuido, aquí se muestran, por ejemplo, una red de agua, una red de incendio, ¿ya? En la cual hay un problema que tenemos típicamente en Chile, es que los colgadores los colocamos colgando de estos sistemas post-instalados, estas vainas de expansión, digamos, estas conchitas de expansión, que no son aptos para uso en zona sísmica, ¿ya? Esos elementos no cuentan con certificación que permita su uso en zona sísmica. De hecho, había fabricantes que tenían una certificación que estuvo válida hasta el año 2001, pero después cuando los estándares cambiaron y tuvieron que someter esos sistemas a una certificación cíclica para demostrar que tenían capacidad de mantenerse operativos por un terremoto, tuvieron que retirar el dispositivo del mercado, ¿ya? Pero en Chile se sigue vendiendo y se sigue usando, que es lo peor, ¿ya? De hecho, hay muchos instaladores y yo hasta el día de hoy sigo viendo masivamente en los proyectos de instalaciones que se sigue usando ese sistema, ese anclaje post-instalado de expansión, ¿ya? Hay otros sistemas mecánicos que se encuentran disponibles hoy en el mercado que sí permiten acomodar cargas cíclicas, ¿ya? Aquí pues se puede ver algunos daños. Por ejemplo, esta tubería se dobló por la interacción con este otro sistema distribuido, ¿ya? Chocaron porque esto no tenía riostre suficiente. En algunos casos habían arriostre, pero esos riostres se cortaron, ¿ya? Aquí vemos también colgadores que fallaron. Ahí se ve otro colgador también que quedó colgando. Aquí, por ejemplo, esto es el hospital de San Carlos, si no me equivoco, o de Chillán, uno de los dos, donde había este calentador de agua que tenía 3 patitas, que ustedes pueden ver ahí, que se apoyaba sobre una mesa que también tenía 3 patitas, y el instalador lo puso así, una cosa casi como un Lego, una sobre la otra. Ya, obviamente vino el sismo, esta cosa se movió, se giró, se cayó. Y cuando se cayó, y ustedes lo pueden haber rotado, se cayó, no cayó más porque pegó con la columna, pero se cortó la tubería de agua. Se cortó la tubería de agua, se produjo la inundación, ¿ya? Se produjo la inundación, se cortó el suministro eléctrico para prevenir el shock eléctrico, ¿ya? Y ese hospital estuvo fuera de operación 8 días, solamente por la rotura de esa tubería de agua, ¿ya? O sea, es una cosa tan simple como que el diseñador hubiera puesto ahí 3 pernitos que valen en el home center lucas cada uno máximo, ¿ya? Y ese problema se hubiera previsto, ¿ya? Ahora, el instalador no tenía idea qué hacer porque no había un proyecto, ¿ya? Y ahí tomo la palabra de don Manuel, el tema del proyecto
¿cómo se llama? Integral, ¿ya? En el cual tiene que haber un diseño, ¿ya? La inspección tiene que tener un documento de trabajo contra el que inspeccionar, ¿ya? Tiene que haber la solución completa, ¿ya? Evitar la improvisación en obra. Aquí un caso idéntico al que mostraba don Manuel, ya este es un edificio que estaba en Recoleta, en el cual el estanque de agua se desplazó aproximadamente 20 centímetros, ¿ya? Aquí ¿qué pasó? No había anclaje, ¿ya? Similar al caso de ahí arriba. Como no había anclaje, se deslizó el estanque, se rompió la tubería, se generó la inundación, también cayó por el shaft de ascensores, los ascensores quedaron fuera de operación en un edificio de 25 pisos. O sea, la señora Juanita no podía subir hasta el piso 20 y este edificio perdió serviciabilidad por una cosa tan simple como poner anclaje, ¿ya? Y obviamente la rotura de tuberías. Entonces, un poco haciendo eco de estas cosas, no los quiero latear con lo que pasó en una estructura en el año 2010, ¿ya? Pero surge este documento que tiene 5 capítulos que ustedes podrán ver, estudiar, espero leer durante la tarde. Un capítulo 1 de introducción, segundo tuberías de cobre, tercero normativa y reglamentación vigente, ya algo mencionó don Manuel, sé que lo voy a mencionar muy brevemente. Un capítulo 4, que quizá el más largo o más extenso, que es de voto de soluciones sísmicas y de qué es lo que recomienda la normativa vigente en Chile para la protección sísmica y que no se produzcan los daños que observamos en el 2010. ¿Ya? Y 5, algunas recomendaciones de protección contra incendios. ¿Ya? En el tema legal, en el tema normativo, ¿ya? El artículo 17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece que son los arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros constructores y constructores civiles las personas que se encuentran legalmente habilitadas para ejercer profesiones y son responsables por las acciones y omisiones en el ámbito de sus respectivas competencias, ¿ya? Es decir, quienes estamos acá, básicamente somos los responsables no solo por las acciones, sino también por las omisiones, ¿ya? En Chile tenemos una normativa, la normativa 3357 que mencionaba don Manuel, que está vigente pero que no es oficial, porque no es invocada por ninguna ordenanza, ¿ya? Pero sabemos su existencia. En el caso de tener problemas, el juez nos va a decir, ¿usted aplicó esta norma, sí o no? Y la respuesta, si no la usé, va a tener que ser no, ¿ya? Y estoy sonado porque soy responsable incluso de implementar normas que no necesariamente estén invocadas por alguna ley. En el capítulo 2 hay una serie de descripción de las distintas ventajas que tienen las tuberías de cobre, ¿ya? Ventajas en materia de versatilidad, tamaño, maleabilidad, factibilidad de unión, trabajabilidad, seguridad, etcétera, ¿ya? No lo voy a leer, pero está todo eso escrito y analizado, sus ventajas en el documento que ustedes van a recibir. Se escriben todas las variables que necesitan para diseño, las geometrías, cuál es la aplicación que tienen los distintos tipos de tubería, ¿ya? Las propiedades, las presiones de trabajo, etcétera. O sea, está resumida en el documento la información que ustedes pudieran necesitar para el diseño, que yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen, ¿ya? Pero donde sí hay un aporte significativo es en materia de qué es lo que pide la norma NSH 3357 para este tipo de sistemas, ¿ya? En particular, esta norma, ya lo mencionaba don Manuel, define los criterios mínimos de diseño sísmico para componentes y sistemas no estructurales que se encuentran fijos de manera permanente en una estructura, ¿ya? Y entre eso, obviamente, están las instalaciones de agua, las instalaciones de gas. La norma tiene por objetivo fundamental lograr componentes cuyo desempeño sísmico sea compatible con el de la estructura en el cual se encuentran contenidos, ¿ya? Ya decíamos que a los contenidos les fue mal y a la estructura les fue bien, ¿ya? Y esta norma busca que el desempeño de la estructura y de los contenidos sea el mismo, ¿ya? La norma define una serie de requisitos generales y específicos para sistemas arquitectónicos y para equipos eléctricos y mecánicos, ¿ya? O sea, aplica a todo tipo de contenido y tiene un montón de requisitos, de normas, etcétera. El cumplimiento de los requisitos de la norma se puede demostrar de dos maneras. Uno, haciendo un diseño específico para cada proyecto, ¿ya? Y segundo, la entrega de una certificación o una documentación que demuestre que el sistema tiene capacidad suficiente para superar las demandas que exige la norma, ¿ya? En cualquiera de estos dos casos, la verificación se puede hacer mediante un análisis, memoria de cálculo básicamente, ensayos efectuados por un laboratorio reconocido, ¿ya? O con base en experiencia, ¿ya? Quizás el análisis por experiencia es lo más difícil de aplicar porque se exige en Chile la aplicación de una norma, de un estándar que se usa mucho en el ámbito nuclear y que es extremadamente exigente.
Una cosa importante que nos pide la norma, que antes no se exigía en la NSH 433, es la evaluación del daño consecuencial. Se debe considerar la interrelación funcional y física entre componentes, de modo que la falla de un componente, que sea esencial o no, no cause la falla de otro componente que sea considerado como esencial. ¿Ya? En el caso de hospitales, el suministro de agua es esencial, el suministro de gas es esencial. O sea, yo tengo que verificar que los cielos falsos, que los tabiques no me vayan a dañar mi sistema de gas o de agua. ¿Ya? Y por eso es que tiene que haber un, ¿cómo se llama? Un coordinador de proyectos, una revisión de proyectos que revise que el desempeño del conjunto va a ser el que se espera para la estructura en la cual se están aplicando estos sistemas. La documentación que se tiene que preparar tiene que ser preparada por cada especialidad, por cada especialista, ¿ya? Por la gente especialista en agua, en gas, en aire, etcétera, y tiene que ser entregada al coordinador de proyecto para ser sometida a la revisión de un especialista que esté inscrito en el registro de revisores de proyectos de cálculo estructural del mismo. Es decir, hay que revisar los proyectos de especialidades, ¿ya? Y eso es parte del proyecto integral. Hacer los proyectos, someterlos a revisión en forma previo a que se haga la instalación. La información queda disponible para autoridades, propietarios, contratistas, inspectores de obras, etc. La documentación tiene que incluir planos, memoria de cálculos, certificaciones de calificación sísmica y un plan de aseguramiento de calidad, entre el cual tiene que ir un checklist para la construcción. Es decir, si yo tengo que poner un anclaje de tales características, de tal diámetro, tal longitud y de tal tipo, digamos, ¿ya? Eso tiene que estar en un checklist, de modo que la inspección pueda chequear que no le están cambiando el perno, porque el perno tiene que estar certificado y cosas por el estilo. ¿Ya? Y tiene que haber un completo detalle, qué sé yo, separación entre arriostre, tipo de arriostre, anclaje de los arriostres, conexión de los arriostres del sistema de piping, etcétera. Y todos esos documentos son los que tiene que revisar el revisor inscrito en el registro de revisores. ¿Ya? La norma establece cómo calcular las fuerzas de diseño. No me voy a meter en el detalle de estas cosas, pero están en la norma y están en el documento que ustedes tienen. ¿Ya? Esas fuerzas básicamente se basan en observación empírica, en registros obtenidos en edificios reales durante eventos sísmicos reales. ¿Ya? Esta es, por ejemplo, la distribución de fuerzas que tiene la norma y como pueden ver, envuelve las demandas que se han observado en edificios en Estados Unidos. ¿Ya? Si alguna vez alguien quiere sacarle punta al lápiz, ¿cómo se llama? La norma lo permite. En el caso de estructuras con aislación sísmica o disipación de energía, yo puedo diseñar para esfuerzos menores y con eso conseguir alguna economía, hacer unos diseños más racionales, etcétera. En términos de desplazamiento, ya veíamos que los edificios se pueden mover uno en relación al otro. La norma me dice cómo calcular, cómo hacer una estimación de esos desplazamientos relativos, ¿ya? Entre dos edificios y cómo hacer una estimación del desplazamiento entre pisos que tienen los edificios, ¿ya? Y esas deformaciones son las que tienen que ser acomodadas por los sistemas distribuidos, ya sea que crucen una junta horizontalmente, una junta de dilatación entre edificios, o que vayan verticalmente y tengan que acomodar la deformación de entre pisos entre dos niveles consecutivos. ¿Ya? Para el tema de los anclajes y fijaciones, todos los elementos de un sistema estructural tienen que estar positivamente conectados, tiene que generarse una línea de transferencia de cargas con suficiente rigidez y resistencia entre el componente y la estructura de soporte. Los elementos estructurales deben ser diseñados para recibir los esfuerzos que transmiten los componentes no estructurales. ¿Ya? Y lo más importante, ya lo decía, es que los anclajes, los elementos de conexión, de fijación, tienen que estar certificados para uso en zona sísmica y que sean capaces de acomodar cargas cíclicas. ¿Ya? En el manual ustedes van a encontrar una serie de soluciones, por ejemplo, soluciones para cruzar juntas de dilatación, que tiene que contar con elementos flexibles, o mediante cálculo estructural se tiene que demostrar que esta omega tiene capacidad para acomodar la deformación sin generar sobreestreses en la tubería. Se muestra una serie de soluciones de colganteo y arriostre. ¿Ya? No se permite usar piping, ¿ya? Que no esté arriostrado. ¿Por qué? Porque puede golpear otro elemento, puede golpear cielo si no lo arriostro, y si golpeo cielo, el cielo se puede caer, puede colapsar sobre la gente, sobre la evacuación, etcétera, y generar un problema, caos y pérdida económica significativa. ¿Ya? Lo importante es que el rod, que es lo que típicamente se ha usado en Chile, tiene que tener un atiesador. Ese atiesador tiene que estar calculado para que sea capaz de resistir las fuerzas que se generan en compresión en el elemento cuando el sismo actúa horizontalmente. ¿Ya? Los elementos de arriostre también tienen que estar calculados y tienen que contar con ingeniería. ¿Ya? Estos elementos de conexión aquí y acá tienen que estar calculados y verificados también. Los anclajes tienen que ser sísmicos y tienen que estar calculados. Tiene que haber una memoria de cálculo, donde todos estos detalles, todas estas líneas de transmisión de esfuerzo y cada elemento y componente esté calculado. ¿Ya? O sea, la nueva norma nos pide que metamos ingeniería a los diseños de los proyectos de especialidades.
¿ya? Y que esos diseños sean revisados. ¿Ya? Ahora, la mayoría de esos cálculos, no se asusten, son cálculos de servilleta, o sea, la mayoría de esos cálculos caben en una cosa así, ¿ya? Chiquititos. Son cálculos poquitos, pero son hartos, porque uno tiene más de un diámetro, tiene más de un área tributaria y cosas por el estilo. ¿Ya? Hay soluciones con arriostres rígidos, soluciones con cables, ¿ya? Hay cables estandarizados hoy por hoy en el mercado que se pueden utilizar, que se encuentran certificados para resistir una determinada carga. ¿Ya? Aquí se muestra otro ejemplo, un canastillo también con arriostres, con colgadores, con atiesadores, es decir, todas esas soluciones se pueden calcular. Aquí hay otra solución, con conectores con arriostres flexibles. ¿Ya? La diferencia entre uno y otro es que los otros funcionan en tracción y compresión, estos funcionan solamente en tracción, ¿ya? Pero los cables tienen la versatilidad que son más fáciles de acomodar el ángulo, de colocación y cosas por el estilo. O sea, es más fácil hacerle el quite a otro elemento no estructural con un cable que con una L o con un elemento rígido. ¿Ya? Bueno, hay distintas soluciones que se muestran en el manual, que son para la conexión de los arriostres a distintas materialidades. Aquí, por ejemplo, esta es una solución, un detalle típico que proveen algunos fabricantes de estos cables estandarizados, ya que resuelven el problema de ¿cómo se llama?, de arriostres. ¿Ya? Se muestran una serie de soluciones para el cruce de tuberías por losas y por muros, ¿ya? Algunas soluciones con sistema de control de vibración en el caso de tuberías que están sometidas a vibración, etcétera. Algunas soluciones para zonas de techumbre, por ejemplo, donde se requiere algún grado de protección contra el agua, ¿ya? Algunos casos en que se requiere protección contra incendio, etcétera. Algunas soluciones, quizás las estoy pasando muy rápido, pero aquí hay algunas soluciones, por ejemplo, para el cruce por tabique, donde tienen que dejarse las dilataciones a través del tabique para que no se produzca la interacción y ese gap que se queda entre la tubería y el, ¿cómo se llama?, y el tabique tiene que ser relleno con un material aislante térmico, aislante acústico y, por supuesto, aislante del fuego. ¿Ya? Algunas soluciones para el anclaje de las tuberías verticales en su anclaje a muros. ¿Ya? Todas esas piezas necesitan ingeniería, nuevamente, insisto, ¿ya? Todas esas clampas también necesitan ingeniería, ¿ya? Ataviques también, etcétera. ¿Ya? Un proyecto integral significa hacer el proyecto. ¿Ya? Hoy por hoy, en muchos proyectos lo que uno se encuentra es que no hay un plano de la instalación, sino solamente una especificación técnica. ¿Ya? La nueva práctica apunta a que, por ejemplo, un sistema, esto creo que es una red eléctrica, pero busca que la red eléctrica quede claramente identificada en su trazado, ya que ustedes la pueden ver ahí en la figura que está en pantalla, ¿ya? E identificar claramente dónde van los arriostres. ¿Se fijan? Aquí está, con estas arañas, está indicado dónde está cada uno de los arriostres que resuelve el tema sísmico. ¿Ya? Y el coordinador de proyecto es quien tiene que superponer todos los proyectos de especialidades y ver primero que no haya interacción entre cables, entre los trazados, qué sé yo, o esto llevarlo a una solución que sea implementable en terreno. ¿Ya? Eso era el trazado. Tiene que haber un plano que muestre todos los detalles, ¿ya? Cada uno de los detalles, cada una de las soluciones. En este caso las soluciones son con cables flexibles, digamos, o con arriostres flexibles, ¿ya? Cada uno de estos elementos debidamente calculados y obviamente tiene que estar la memoria de cálculo, ¿ya? Para validar que lo que se está proponiendo, el diseño, el detalle, el trazado, cuente con un diseño sísmico desarrollado por un profesional experto, ¿ya? Eso es un proyecto integral en materia de proyectos de especialidades, ¿ya? En materia de aislación sísmica, que se está usando masivamente en Chile tenemos en este minuto 150 edificios con aislación sísmica. Aquí podemos ver un edificio que se construyó hace un par de años en Copiapó. El edificio, solo por jugar, digamos, lo sometimos al terremoto de Concepción del año 2010. Y aquí pueden ver cómo el edificio de base fija tiene grandes torsiones, grandes aceleraciones, grandes deformaciones, mientras que el edificio con aislación sísmica se mueve prácticamente como un cuerpo rígido, ¿ya? No tiene grandes aceleraciones, no tiene grandes deformaciones, pero sí hay un gran movimiento del suelo en relación al edificio, ¿ya? Cuando estoy en un edificio aislado, el edificio aislado queda fijo en relación a un marco de referencia inercial y lo que se mueve es el suelo, ¿ya? Y el suelo se puede mover por norma en Chile del orden de 30, 40 o 50 centímetros, ¿ya? Y eso es lo que nos pide la norma. Y el edificio o todas las instalaciones que ingresan al edificio tienen que acomodar 30, 40 o 50 centímetros, ¿ya? Eso es lo que pide la norma. La realidad es que en Chile ningún edificio se ha desplazado más de 15 centímetros,
¿ya? El Hospital Militar se movió 12 centímetros en el año 2010, el edificio de la Comunidad de Andalucía, que están instrumentados aquí en Santiago Centro, se movieron 7-8 centímetros. ¿Ya? El edificio que yo más he visto que se ha movido en la historia del mundo fue un puente que se cayó, o no se cayó, resultó muy dañado en el terremoto del año pasado de Ecuador, ¿ya? Que desplazó 55 centímetros. Y esa es la mayor experiencia que se ha visto en el mundo de un desplazamiento sísmico de una estructura. ¿Ya? Pero en Chile las cosas no se forman más de 15, pero la norma nos pide acomodar 30, 40 o 50 centímetros, dependiendo de la zona sísmica y dependiendo del tipo de suelo. ¿Ya? Este video es muy chulo porque es uno de los pocos videos que hay a nivel mundial de estructuras moviéndose durante un terremoto. ¿Ya? Esto fue afectado por el terremoto Tohoku, que es el segundo o tercero más grande del mundo, el tercero más grande del mundo, magnitud 9 del año 2011. Este edificio está acá en Tokio, a 200 kilómetros del epicentro, que estuvo frente a las costas de Sendai. ¿Ya? Este edificio tenía 6 pisos, el sistema de aislación está ahí y ustedes pueden ver cómo se mueve el sistema de aislación. ¿Ya? En este caso, el sistema de aislación se movió aproximadamente 8 o 9 centímetros, que es consistente con los que yo le mencionaba anteriormente en relación a lo que se mueve en los edificios durante eventos sísmicos reales. ¿Ya? Pero para esas deformaciones es que tengo que diseñar los sistemas que ingresan al edificio, o sea, los sistemas de agua, de gas, los sistemas eléctricos, datos, en fin, todas las instalaciones, toda la acometida. ¿Ya? Y para eso, en el manual se escribe una serie de soluciones que están disponibles en el mercado. ¿Ya? Muchas de estas, hay algunas de fabricación chilena, hay algunas de fabricación gringa, ¿ya? Y hay diferencia de precio importante, obviamente, pero estos sistemas, estas soluciones, permiten acomodar las deformaciones que le decían de más o menos 30, 40 o 50 centímetros, que se pueden producir en cualquier dirección, ¿no? El edificio aislado se mueve en un plano horizontal en cualquier dirección, ¿ya? Y las deformaciones no son menores, ¿ya? Algunas soluciones, por ejemplo, este es un proyecto que nos tocó revisar en la oficina hace un montón de años atrás, el Hospital Militar, ¿ya? Donde hay unas redes, unos sistemas distribuidos. Ese edificio se diseñó para acomodar 40 centímetros, ¿ya? Se hizo atómico en este caso y se puso esta junta con flexible aquí, flexible acá, flexible allá, y eso permite acomodar deformaciones. Esto es una parrilla, ¿no? Para que esto se pueda apoyar, y esto deforma fácilmente en esa dirección y en esa dirección los 40 centímetros que se necesitaban. ¿Ya? Aquí hay otra solución, esto está diseñado para 30 centímetros, un diámetro mucho menor, ¿ya? Y también eso permite acomodar deformaciones en cualquier dirección. ¿Ya? Soluciones como estas se escriben en el documento que ustedes tienen, ¿ya? Y se han implementado ya en muchos proyectos acá en Chile. Como les decía, 100 a 150 edificios con aislación sísmica. ¿Ya? Esta es una solución que estandarizada básicamente, que pueden ver aquí tiene un sistema de conexión de ese tipo, ¿ya? Etcétera. En relación a la protección contra el fuego, hay un tratamiento relativamente sucinto en el documento que ustedes tienen. Se muestra la obligatoriedad de dejar un gap alrededor del cruce de la tubería, ya sea por muro, tabique, por losa, ¿ya? Y se presenta una serie de recomendaciones. Bueno, primero, unas obligaciones respecto al tamaño de la perforación que hay que hacer en el elemento estructural o no estructural, ¿ya? Y segundo, se presenta una serie de recomendaciones respecto al material a colocar para rellenar el gap y el material finalmente de sello de protección contra fuego que hay que disponer, ¿ya? Se presenta un paso a paso respecto a cuál es el procedimiento de colocación del sello contra fuego y ustedes lo van a encontrar en el manual. Eso era básicamente el fundamental hincapié, está en recomendaciones para la protección sísmica, ¿ya? Y en resumen, hay que hacer proyectos, hay que meter la ingeniería, hay que revisar los proyectos, hay que hacer un checklist de instalación y todo eso creemos que va a resultar en sistemas distribuidos, sistemas estructurales más generalmente, que resulten en un mejor desempeño sísmico en eventos sísmicos futuros. Bueno, eso era lo que les quería comentar y cualquier duda quedamos a disposición. Muchas gracias.